Bienvenidos agentes del caos a un nuevo video en el canal. En esta ocasión yo creo que este video pertenecerá a la serie de Iniciando en el Mundo del Yugi, pero es un ejercicio que yo hice para preparar mi deck para el regional de Guadalajara ya ocurrido hace un mes, en el cual me gustó mucho los resultados, me gustó mucho cómo armé y yo creo que va a ser como mi estándar, mi seguimiento a preparar a los decks a un torneo y pues aquí se los quiero compartir. Espero que esta información les ayude a mejorar en sus torneos, si están por ahí un poco perdidos en cuestiones de cómo armar el deck, cómo prepararse para el torneo previamente, analizando todos los factores que conlleva ir a un torneo, pues yo creo que este video les servirá y les será de gran ayuda. Por ahí a lo mejor escuchan algunos ruidos o es pirotecnia porque en mi pueblo está como la feria regional, entonces ignoren como esos sonidos fuertes. El video va a tratar acerca de Tenpai porque fui con Tenpai al torneo. Sin embargo, estas reglas y este seguimiento de pasos que les voy a dar, yo creo que pueden aplicar para cualquier deck que ustedes quieran preparar, para cualquier tipo de evento. Sin embargo, pues aquí, como lo indica la portada, fui con Tenpai y fui a un regional. Bien, iniciando, pues al igual que mis videos de análisis de formato, primero tuve que analizar cómo estaba el formato, vaya la redundancia, y el panorama del formato en ese entonces, para yo poder elegir un deck. Tuve que analizar toda la información que tenía disponible. Por ahí hubo un canal que ya borré la imagen, pero mencionaba que la distribución de todos los OTS y de los decks que habían ganado OTS en México. Y estuve investigando en páginas como este estilo, que es Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción, en el que pues sus gráficas arrojaban que prácticamente el formato estaba dominado por Yubel, por Snake Eye, en este caso pues Fire King, si aquí lo queremos ver, y Tenpai. Esos eran los tres decks más abundantes en el formato. Por ahí había otros, pero por cuestiones de que yo tenía armadas unas cosas a medias, por ejemplo el Snake Eye, entre otras cosas, el deck más completo que tenía para poder competir y uno de los decks contendientes a ganar la mayoría de los títulos durante ese pequeño lapso del formato antes de que cayera la banlist, pues era propiamente el Tenpai. Es por eso que decidí ir con Tenpai. Y de aquí lo que siguió, tomado del video de preparación para los torneos también de Julio Valls, que me ayudó enormemente. Hice una lista con los posibles decks que me podía enfrentar y los puntos que yo tenía que considerar, tomando en cuenta que yo iba a ir con Tenpai. Entonces, toda esta lista de decks de aquí era a lo que yo me había enfrentado en mis locales, lo que yo tenía mapeado que habían ganado o que habían quedado en tops, analizando todas esas gráficas de Yu-Gi-Oh! Pro Deck, de Metadeck, de los OTS de México, entre otras cosas. Y pues aquí está toda la lista de los decks que posiblemente me iba a enfrentar en ese evento y los puntos en contra o que tenía que considerar demasiado a la hora de llevar el Tenpai. Analicé, sin embargo, que estas cosas no eran como que perdieran de todo el Tenpai y esa es otra razón por la que fui. No voy a enumerar todas, pero por ejemplo, analizando los tres primeros, el Snake, pues en ese entonces tenía Polusa, tenía un recovery impresionante, el Tenpai tenía que saber jugar demasiado bien el Mirror, el Jubel no había daño, era un counter natural. Por ejemplo, ahí había Sprite también que estuvo ganando mucho, el Gimmick Puppet que hacía FTK, el Tearlamen resurgió. Este deck en sí presenta muchos problemas contra decks que puedan abusar de la Skill Drain, por ejemplo el Stun, el Runic, el Flounder también le pone bastante presión, sin embargo era un stun que no ponía como una propia negación. Y por ejemplo el Balmónica, aquí saludos a Em que me explicó cómo ganarlas, pues es un deck que al Tenpai también no es como que le agrade mucho ese match porque no mueren en batalla, destruyen todo en batalla sin hacer target, entre otras cuestiones. Y había otros que no tenía ejemplos, por ejemplo aquí el White Forest que me ayudó a entenderlo un poquito mejor. Jaso, saludos a él, que pues a lo que me explicó era como que Tenpai batallaba mucho contra su Chaos Angel y ya lo demás dependía si era rúnico puro o el Memento, que como no había en mi comunidad, no conozco a nadie que juegue Memento, realmente nadie me explicó cómo funcionaba el deck y si se fijan pues es demasiada información para aprender, entonces yo dije a ver si no me tocó con Memento. Una vez que ya elegí Tenpai, pasamos nuevamente, tomamos información de Julio Valls y hicimos una tabla con los pros y los contras del deck para ese propio torneo. Entonces, por ejemplo, los pros, tiene OTK fácil, tenía protección en main muchísimo más fácil porque en ese entonces el campo estaba 3, puedes jugar
en batalla, puedes jugar Shifter y Droll, dos hand traps extremadamente fuertes para terminar turnos, tienes varios buscadores, no te restringen, acabas los duelos rápido, por lo cual el tiempo no es un problema, etcétera, etcétera. Y las contras, pues ya algunos de aquí pueden leerlas con total claridad, después póngale pausa y léala. Débil en stun, falta de consistencia, a veces no puede barrer campos, depende del extra deck, a veces te bloqueas a dragones, etcétera. Analizando esto, la información de aquí me arroja que tengo que reforzar la consistencia para poder llegar a mi plan de juego ideal, lo cual es romper los campos y hacer un OTK y mejorar el turno 1 en caso de que requiera o pierda el dado o requiera salir de primero. Entonces, tomando eso en cuenta, analicé todas las recetas que me habían llegado, que aquí me ayudó muchísimo, gracias Chino. Estamos compartiendo recetas constantemente de Tenpai, en el cual, pues analizando todas esas recetas, analizando todos esos tops que fueron en ese mes o mes y medio que analizamos las recetas, 24 Tenpais en torneos grandes, llámese regionales, YCS y pues a veces locales, que si nos encontrábamos con una tech interesante, resultaron en buenos puestos o hacían un buen papel en el torneo. Entonces, de esos 24 decks, yo saqué cuál era el tamaño ideal de mi deck, en el cual pues 16 habían ganado con 40 cartas, 3 con 41, 2 con 42, 2 con 43 y 1 con 45. Esto arroja que el tamaño ideal del deck son 40 cartas, pero yo, debido a una carta que llevaba en side deck, por lo cual moldeé mi extra deck y mi main deck mucho hacia esa carta. Ahora, tal vez en el profile ya se los expliqué que era la Gravity Collapse. Yo necesitaba una forma más eficiente de llegar a un sincro de nivel 7 para poder protegerla del back y poder finiquitar el turno porque no tenía Heatwave y acerté en no llevar el Power Control, Power Spell, la magia esta de los, ¿cómo se llaman? De los Oyamas, porque no me enfrenté a ningún Yubel. Entonces yo decidí ir con 41, aquí lo marqué un poquito más fuerte, por el hecho de que mi side deck me condicionaba para eso y yo necesitaba esa carta 41 para poder hacer ese sincro en turno 1 y como acá ya mencioné, yo necesitaba reforzar ese turno 1 para que la Gravity Collapse conectara. Entonces aquí les puse la nota. Yo decidí correr 41 por construcción de side deck. Sin embargo, los datos arrojan que la mejor receta es a 40. Esto puede variar dependiendo del deck. Por ejemplo, Ritual Beast puede jugar más de 40, etcétera, etcétera. Pero les estoy dando cómo yo lo hice. Lo segundo fue el contenido del main deck y lo último va a ser probabilidad, que ahorita les voy a explicar cómo se sacan. Entonces, de igual forma que hago para las gráficas de cartas más utilizadas en main, side deck y extra deck para los análisis de formato, analicé las 24 listas Tenpai que quedaron en buen lugar y lo comparé contra las cartas que yo tenía. Obviamente aquí no puse la Mulcharmy porque yo no tengo los pulpitos, soy pobre. Entonces, de nada me servía analizarlo si lo llevaban o no. Analicé aquí todas las cartas que llevaban en main deck, de las cuales yo contaba, y los decks que la emplearon y las copias que llevaron estos decks. Contando todas las cartas que a mí se me hacían pertinentes, me arrojó un main deck de 47. Entonces yo tenía que reducir 6 cartas para llegar a mi ideal, que era el número 41. Aquí cabe resaltar que muchos llevaban Shifter en main deck. 22 de los 24 decks llevaban 3 copias en main deck. Sin embargo, el Droplet tiene la misma interacción en cuestión de números que ganaron en ese entonces Tenpai, con 22, también a 3 copias, pero a mí me briqueaba Droplet. Cuando llevaba 3 copias me salían 2 en mano muchísimas veces, no sé por qué, tal vez es suerte de que la carta me quiera, y por eso decidí llevar 2 Droplet. Y para evitar la discordancia con Shifter en main deck, decidí llevar Draw en main deck en lugar de side deck, aquí discrepando. Entonces por eso modifiqué esos ratios y yo sí decidí llevar Fenrir por el hecho de que se me hacía un board breaker bastante bueno. Me parece que en todo el torneo no lo vi, sino ahí se remiten al profile Tenpai. Esto me arrojó que mi main deck estuviera construido de esta forma, que sería mi core, mis hand traps y mis rompedores de campo. Esto es lo que no se mueve. Esto para ir primero o segundo. Y esto pues casi estrictamente es para ir segundo. Aquí se lo puse por colores. El core de encerrado en rojo, lo traté de encerrar en rojo. Son 20 cartas.
usualmente no se sidequean y si es necesario sidequearlo, usualmente era la prosperidad, entonces quitábamos un poquito de consistencia. Las hand traps eran 11 cartas, sirven para ir primero o segundo, estas sin problema se podían sidequear. Se llevaban 2 Ash, porque tuve que recortar una Ash para evitar hita en cuestión del mirror. Y Droll Main Deck para evitar el conflicto con el Shifter y que les digo que estaba robando demasiado aquí. Y pues de Board Breakers eran 10 cartas, de las cuales 5 estrictamente servían para ir segundo, que serían, bueno, en teoría 6 porque sería la pluma, 2 tormentas, 3 aquí. Pero pues prácticamente estrictamente la pluma después en grindeo me podría ayudar. Es por eso que las 5 cartas para ir segundo estrictamente eran 3 Raigeki y 2 tormentas. Esto me da un side deck extremadamente fácil porque ahorita van a ver mi construcción de este side deck en el cual podía sidequear fácilmente las cartas que llevaba para reforzar ese turno 1 visto en el punto anterior. Entonces, en base a mi main deck, yo hice esta lista de situaciones en las cuales pues eran como que las situaciones más comunes dentro del juego y saqué la probabilidad, dándome excelentes probabilidades realmente el deck. En todos los duelos del torneo solamente briqué contra la ronda esta de Flounder, pero sigo creyendo que el jugador por ahí me hizo chamba en cuestión de mi acomodo de cartas. Pero vean, o sea, por ejemplo, la condición del deck es hacer sincro yendo segundo, hacer el OTK y la probabilidad que tenía de hacer un sincro yendo segundo contando prosperidad sin contar el Fadra, porque Fadra por sí mismo no hace un sincro, en teoría, a menos de que tengas un Tempai en cementerio, pero eso ya es punto aparte, era del 97%. Al ir primero era 91%, esto es con 41 cartas. Abrir con una hand trap era de 86 y 80, abrir con Board Breaker era 83, hacer sincro con Ferrero Ash era otra probabilidad, era en la mitad de los juegos, en dado caso de que esta probabilidad no se cumpliera. De ver el side deck es 56%. Abrir rompe con control bajo match de controles era de 63%, 56, 79. Aquí ustedes pueden leer detenidamente, pero aquí el ejercicio es ustedes imaginarse situaciones en las que ustedes necesitan esa carta o ganar o cumplir su win condition y de aquí pueden sacar ustedes buenos datos para saber si su receta está construida de manera que no briquee o que se desenvuelva demasiado bien. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos estas probabilidades? Aquí les voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Esto lo saqué directamente del gran maestro aquí, el Masked Hero Vic, que tiene un video de cálculos de probabilidades extremadamente bueno. A mí se me hace muy completo comparado con otros que he visto, porque como que, perdón estas palabras aguascalentense, pero reburujan mucho los datos y con él es muy conciso y te da demasiados ejemplos para que tú lo entiendas. Entonces les dejaré ese link a este video aquí abajo también y la de la calculadora hipergeométrica, que es esta que la vamos a estar ocupando para hacer estos cálculos de probabilidad. Entonces el ejemplo es hacer sincro con una carta yendo segundo, lo cual es como que la win condition del Tempai. Si logramos hacer eso, muchas veces ganamos. Entonces aquí vamos, bueno, ustedes aquí van a ingresar varios datos que les van a arrojar una probabilidad que está acá abajo. Entonces, en el tamaño de población, ustedes van a ingresar el número de cartas que ustedes tienen en el main deck. Esto es 41 en mi caso. El número de sucesos en la población son 18, que son las cartas que me ayudan a hacer sincro yendo segundo. Aquí les puse el ejemplo, todas las cartas que yo consideraba que me ayudaban, o sea, si las robaba, me ayudaban a hacer sincro yendo segundo. 3 Chundra ya sabemos, lo hacemos normal, entramos a damage, me invoca otro y nos vamos de aquí. El Pedro me busca los campos o la sangre. Doradora igual me busca Genroku y de aquí es un sincro. Genroku por sí solo lo hago normal, es un sincro. Terraformación me busca el campo, es un sincro. Sangen es un sincro. El campo en ese entonces estaba 3, el cual aumentaba el número de probabilidades y me hacía un sincro. Y prosperidad me podría buscar cualquiera de estas 3. Entonces, en este caso son 18. El tamaño de muestra es 6 porque es el número de cartas que nosotros tenemos en la mano al iniciar el duelo. Como vamos segundo, en este caso es 6. Y el número de sucesos en la muestra es 1 porque buscamos ver al menos una. Si ustedes tienen un deck que ocupa 2 card combo o 3 card combo,
En lugar de ponerle aquí uno, por ejemplo, pueden ponerle dos. Ver a Chundra y a Paidra es otra forma de hacer sincro. Ver a Sangen y al campo, o sea, ustedes pueden jugar con eso, pero a mí lo que me interesaba era, bueno, ahí se está escuchando eso, ver al menos una. Y con esos datos me arrojó aquí una probabilidad. Ustedes aquí nada más mueven dos lugares el punto, y la probabilidad de que este suceso ocurriera era 97%, lo cual era extremadamente alta y extremadamente bien. Como les dije, solamente en un duelo briqué, y pues el deck se comportó a la altura de lo que me arrojaban los cálculos de probabilidades. Aquí se los puse marcado en rojo. Después pasamos con el tamaño del contenido del extra deck. Nuevamente, yo analicé todos los extra decks de los Tempai que topearon, las cartas que emplearon y las copias utilizadas. En este caso sí me arrojó 15, considerando que solamente analicé las cartas que yo tenía. Por aquí cabe resaltar que yo decidí incluir el Civerso, que es este de aquí, ya les expliqué, porque en mi localidad había demasiados dragón, y esta carta era indispensable para saltearse ese tipo de cosas. Y yo analizando, nuevamente nos remitimos a las diapositivas anteriores, prácticamente también el Tempai sufría contra cosas intarjeteables. Entonces esta carta me pareció fundamental y me ayudó en un duelo por ahí. Y el segundo, bueno, como la discrepancia que yo también metí fue el carrito, que es este FA, donde está aquí porque el convito, según lo que es Reconnection aquí en su profile de Budget Tempai había mencionado, era que el carrito lo ayudaba a protegerla de la Cosmic que intentaba retirar o destruir, por ejemplo, la pluma, su colapso de gravedad que tenía atrás, para que el colapso de gravedad entrara con mayor fuerza. El carrito en mis torneos locales en el testeo me estuvo ayudando demasiado para negar magias importantes como Branded Fusion, y por eso es que yo sí decidí incluirla, a pesar de que estos números de aquí son bastante bajos, porque por ejemplo aquí había otras cosas, no lo sé, como por ejemplo el Dragon Phoenix, el Antis, la Quimera que no tenía, porque apenas la conseguí. Pero gracias a esto, pues mi extra deck quedó construido así de esta forma, y decidí ir con él, por lo cual también nada más creo que el Quivet, por ahí mencioné que sí me hubiera gustado cambiarlo por otra cosa, pero ya no recuerdo. Esto me arrojó información también para yo utilizar de forma eficiente mis prosperidades, debido a que estaba mermando mis recursos en extra deck para poder activarla y resolverla de forma satisfactoria, y me memoricé yendo primero que iba a retirar y yendo segundo. Yendo segundo era muchísimo más fácil, porque prácticamente retiraba el Rudy, la Gita, la Princesa Hieratic, el Carrito y el Quivet, y ya con eso lo tenía todo. El Quivel era dependiendo, y pues la Princesa y el Hieratic y la Gita también dependiendo si me resolvían barrera, pero si no, pues prácticamente esto fue lo que siempre estuve removiendo para resolverla de forma eficiente. Y para ir primero había más ajustes, pero regularmente era la Rudy, la Gita, la Princesa, la Rosa, la Moonlight y el Quivel. Entonces esto sí me lo tuve que memorizar. Si ustedes en sus decks necesitan memorizarse este tipo de cosas, pues les recomiendo que de una vez lo anoten o lo hagan ya por patrones, porque eso les va a acelerar demasiado su juego. Por último, nos vamos con el side deck. Nuevamente yo analicé las cosas que se jugaron en side deck, los decks que las utilizaron y las copias utilizadas. Todo lo que aquí yo analicé, quitando el filtro de poder porque al último no lo jugué, me arrojaron 17 cartas, obviamente lo tuve que bajar. Pero el Rivalry no me gustaba por el hecho de que los decks más fuertes eran monotipo, hablando de... en ese entonces Snake Eye también ya estaba como un poquito relegado, pero Jubel era monotipo, el Mirror era monotipo, era una carta que no me servía de mucho, entonces decidí también omitirla, y por lo mismo que yo llevé el Civerso, yo decidí meter Kaijus para quitarme omninegaciones e intarjeteables. Me estuvieron rindiendo extremadamente bien. Actualmente me rinden extremadamente bien. Yo creo que ya es una cosa inamovible en mi side deck por el momento. Y puse los shifters en side deck para evitar ese como conflicto con el Droplet en main deck, pero obviamente si los necesitaba demasiado, los cambiaba por Droplet en mi patrón de side deck. Coaquimeru porque sella duelos a veces cuando vas primero, las monjas para tiempo porque nunca hay que subestimar eso, sí me salvaron, me dieron el duelo contra
Me dieron un duelo en un mirror y me ayudaron demasiado contra Ritual Beast, me parece, bueno, no me acuerdo. Más destrucción de back porque siempre hay que respetarlo. Cabe resaltar que casi siempre a mí me gusta llevar ya sea una copia de una carta que sea bastante buena en el side deck o 3 copias, pero aquí llevé demasiadas cartas a 2 porque pues no cabían otras cosas. Por ejemplo, los Kaiju siempre me gusta llevarlo a 2, a 3 casi nunca los utilizo. Y lo que les había mencionado, estas 5 cartas de aquí eran mis targets a ir primero. Si recuerdan, en mi main deck tenía 5 targets esenciales para ir segundo estrictamente, que son 3 Raigekis, 2 Tormentas, y este era un side deck demasiado fácil porque entraban las 2 Tormentas, salían y entraban las barreras y los 3 Raigekis por los colapsos. Entonces mi side deck estaba hecho para ser demasiado rápido, demasiado práctico, en cuestión de que no me consumiera el tiempo y de esa forma no ser acreedor a warning. Aunado a esto, yo realicé una lista, obviamente aquí no se lo voy a poner, pero con todos los decks que mostré al inicio en la tabla del inicio, hice unos patrones de interacción y para saber qué sidequear. Entonces, el punto era que pues yo me memorizara esto para que en dado caso de que ya cuando o sea, yo memorizo muchísimo a la hora de aprender las cosas. Entonces, yo buscaba que a la hora de que ya se presentara mi oponente y me mostrara su estrategia, yo ya sabía cómo actuar contra esa estrategia y pues ya todo lo demás era en cuestión de suerte. Por ejemplo, el Snake Eye aquí era como un deck super ultra meta en ese entonces y por eso decidí poner este ejemplo. Aquí analizando también videos de dónde entrapear, cómo ganarle. Saludos a Pro Games TCG México o algo así se llama, perdón, no me acuerdo mucho del canal, pero les dejaré los videos aquí. Son excelentes tu trabajo y tu contenido. Me da mucho gusto que alguien en español haga ese tipo de contenido. Pues viendo esos videos ya te dabas cuenta de dónde golpear al deck. Consultando personas que jugaban ese deck te brindaban muchísima información. Muchísimas gracias a todas las personas que me ayudaron y arrojaban este tipo de tablas. Por ejemplo, los puntos de las hand traps, analizando las propias hand traps que yo llevaba. En main deck pues llevaba Imperm, Ash, Magna, Nibiru. Entonces, por ejemplo, la Imperm yo ya sabía que se lo tenía que tirar a la Ash o a Link 3 Fiendsmith, la Ash a Bonfire, Sinful o invocar Flambers. Casi siempre el Bonfire no era bueno en cuestión de que si ya le habías parado todo lo demás y ya te activaba una Bonfire, pues ahí sí. Magna, la IP o el Fiendsmith de nivel 6, creo que era el Engraver, es que no me acuerdo su nombre, pues lo puse así. Nibiru en Princesa, no usar si da ventaja, o sea, si ya tienes al Flambers en campo, obviamente no le vas a hacer nada con el Nibiru. Y los patrones de side deck, por ejemplo, si voy primero, tengo que meter colapso de gravedad, porque va a sellar el turno, ciclón, shifter y posiblemente barrera para evitar esas fusiones. Obviamente aquí voy a sacar Raigeki por los 3 colapsos, esto ya se los había explicado. Las tormentas por los ciclones, porque ciclón aquí me puede quitar lo que dejen atrás y de esa forma ya no va a dejar la SP o cosas de ese estilo. Shifter duele más que Droll para este deck, entonces era obvio sacarlo. Y aquí, por ejemplo, podrían sacarlo por Nibiru en cuestión porque voy a ir primero, pero también por Droplet por el hecho de que estaban metiendo Shifter. Para ir segundo, podrían meter Shifter, Kaiju y los ciclones, esto porque le duele demasiado, los Kaiju porque nos van a quitar la Polusa, principalmente ese era su objetivo, y el ciclón para evitar la SP. Y salía el Droll, la Droplet, porque metíamos el Shifter y el ciclón pues lo ajustábamos a lo que nosotros considerábamos. Y si nos veíamos en la necesidad de ir a tiempo, porque ese es otro patrón de side deck a considerar, el Nibiru, a la Ash o el Magna por las monjas. Aunado a eso, pues ya analizando todo mi deck, analizándolo en torneos locales antes de ir al regional y todo eso, ya con toda la estructuración que les mostré, con todas las teorías que ahí les puse, por aquí saludos a Chema que hizo un meme por ahí de que yo con todas las partes teóricas del deck así bien mamadote y en el torneo briqueando, que pues por ahí el piloto a veces es malo, ¿verdad? Pues en los torneos locales jugué 9 rondas en conjunto de todos los locales que fui y quedé 5-4 y en el regional pues quedé 4-5, entonces no hubo como mucha discrepancia. Realmente, si somos sinceros, pues como que por ahí va encaminado la cosa. Yo estoy consciente que me hace falta muchísimo mejorar como duelista, pero pues quisiéramos todos el tiempo como para dedicarnos de lleno al Yugi, ¿no?
Dejando eso un poquito de lado, si ven, el deck funcionó como se supone que debió de haber funcionado. Y aquí les dejé unos ejemplos de algunas manos que yo robaba simplemente ahí probando en Edo Pro, porque no les iba a mostrarlo como ya en físico. Entonces, si se ven aquí, me arrojaba un 97% de hacer sincro. Aquí tengo 3 opciones de hacer sincro, entonces eso sí pasa. Robo los ball breakers, robo hand traps. De igual forma, robo ball breakers, robo hand trap, robo cosas para hacer sincro. Robo hand traps, robo ball breakers y robo cosas para ir segundo. Entonces, yo creo que esta es una guía muy concisa de cómo ustedes pueden implementar este protocolo, ya encontré la palabra, para preparar sus decks para futuros eventos. Espero que esta información les sea de mucha ayuda. Ya posiblemente después la actualizaré y les digo, yo creo que va a ser mi molde para prepararme para OTS, o sea, para locales no, porque ahí voy a probar decks, pero para locales, regionales, YCS y todo eso, yo creo que es una guía que pues no muchos canales lo ponen y espero que a alguien le sea de ayuda. Si les gusta mi contenido, denle like, suscríbanse, comenten, compartan y nos vemos en la siguiente.